Hebreos 4:12. Lo vamos a leer. Hebreos 4:12. Dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hasta ahí. ¿Qué nos dice la palabra? Que porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Mientras yo leía la palabra, entendía que a través de su palabra nosotros somos transformados. Amén. Y como dice, cuando comienza, dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y que llega, corta, dice, es cortante y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué nos está diciendo acá el Señor a través de su palabra? Que somos transformados por la palabra. Somos cambiados. Y la palabra en sí tiene una carga, tiene un poder que hace que nosotros podamos ser transformados en aquellas áreas que muchas veces creemos que no podemos. Ustedes van a entender cuando finalice esta palabra de esta mañana, lo que el Señor puede hacer por medio de su palabra. Amados, como escuchamos en esta mañana, por medio de la fe, sabemos que hay cosas que se transforman. A través de su palabra, como decía, somos transformados. Vamos a Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo en esta mañana, si usted prestó atención, todo va como una cadena, todo va enlazado. ¿Qué nos dice la palabra? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es oír cualquier cosa, no es oír lo que nos parece, es oír la palabra. Amén. Vamos a Hebreos 11:1. Hebreos. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después empieza a detallar cada uno de los milagros que hizo el Señor y quedaron registrados en la palabra. Pero dice, es pues la fe. Mira lo que dice mi versión. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Miren lo que hace la fe. La fe se activa en nosotros y produce algo que muchas veces para el mundo, y cuando nosotros lo compartimos con aquellos que no conocen de la palabra, que nos dicen que estamos locos. Este cree en algo que no puede ver, este declara algo que no ve. Pero nosotros sabemos que si lo declaramos, sabemos que tenemos poder en nuestra boca. Amén. Y que si yo declaro, como dice la palabra, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Amén. Muchas veces el enemigo viene y nos muestra una realidad y sabemos que esa realidad no es la verdad, porque el enemigo, ¿qué hace? Nos intenta confundir. Sabemos que la realidad, nuestra realidad,
dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cristo es nuestra verdad. Amén. Muchas veces, ¿qué hace el enemigo? Cuando el Padre te suelta una palabra, automáticamente viene y te muestra otra realidad. Y a veces nosotros nos viene la duda. Pero como decía el pastor, en esta mañana a través de su palabra, ¿qué estamos haciendo? Usted está poniendo el brazo para que venga la fe, para que venga la presencia de Dios y comience a inyectar esa fe que muchas veces nos falta. Amén. Ahora sí, acompáñenme a Números, que nos vamos a centrar en una palabra, en una historia. Números 13, 17. Números 13, 17. Presten atención porque esto es lo central de la palabra. Dice la palabra: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra que habita, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Hasta ahí. ¿Qué vemos acá? Que Moisés le habla a Josué y a Caleb y les dice a parte de ese pueblo que vayan y miren. Y cuando yo leí esta palabra, el Señor me hacía entender y traía la revelación de que muchas veces el Señor, nosotros estamos así, en esa situación. El Señor nos dice: movete y fíjate cómo es la tierra, qué es lo que se mueve, qué es lo que hay ahí. Pero como leíamos recién, dice: observa la tierra como es. En mi versión habla de qué es lo que había en ese lugar, si había gigantes o no. Y cuando leía, el Señor trajo a memoria, yo creo que lo conté, o no sé si lo conté, pero se van a acordar si lo conté, que el Señor traía a memoria una historia de una persona que también, sin entender, estuvo en esa situación. Y esa persona soy yo. Entendí que cada uno de nosotros tenemos distintos gigantes a lo largo de nuestra vida y que el Señor te va preparando. Aún yo, sin entender, sin conocer lo que era la palabra, lo que después el Señor tenía para mí, pero el Padre trajo a memoria el día que yo llegué a la familia sin saber. El Señor ya me estaba preparando. Amén. Porque les cuento, para los que quizás no saben, yo nací antes de tiempo y en realidad, cuando fui un poquito más grande, entendí que el Padre ya... Sabemos que cada uno de nosotros tenemos un propósito. Amén. Pero el Señor, en determinadas situaciones, me recuerda me recuerda Gloria a Dios. Amén. Lo importante que yo fui para sus ojos. Amén.
meses y medio. Y dicen que yo pesaba 750 gramos. Y cuando los bebés nacen prematuros, después bajan de peso. Y yo sin saber, estaba ahí en esa incubadora y la mano de Dios fue la única que me sostuvo. Amén. ¿Por qué? Porque había una familia que sin saber había orado por ese bebé que estaba por llegar. Y hubo muchas palabras sin saber de los médicos que pasaban los días y venían y le decían: vengan a verlo porque seguramente de esta noche no pasa. Vengan a verlo porque quizás puede tener esto, y todas las palabras eran negativas. Y me cuentan que en esa época era muy difícil que un bebé pudiera no tener algún tipo de dificultad, porque tan chiquito que era, muchos bebés en ese momento no llegan a formarse los distintos órganos. Pero saben, cuando después logré salir, una y otra vez, distintas enfermedades, cuentan que cuando yo tenía 1 año, como todos los bebés que hacen en el añito, lo festejan. Pero mi familia, cuando yo cumplí 1 añito, no lo pudo festejar. ¿Por qué? Porque una vez más vinieron esas voces. Y saben, festejé el primer año estando en un lugar donde me dieron oxígeno. ¿Por qué? Porque una y otra vez el enemigo, ¿qué quería hacer? Abortar lo que Dios ya había diseñado. ¿Y por qué les cuento esto? Porque hoy tengo 34. Y a lo largo de estos 34 años, quizás en ese momento el Señor ya me estaba preparando para que, como Caleb, la tierra que iba a estar por delante no iba a ser fácil. No fueron años fáciles porque el Señor hizo el milagro, pero yo tuve que buscarlo. Después tuve que acercarme a Él y tuve que rendirme. Y ahí vino su amor, y ahí vino su presencia. Y como siempre les cuento, el Padre rompió las ataduras, las ligaduras, de las cuales todavía tiene que seguir obrando en mí. Pero saben, yo creo en un Dios de milagros, porque yo soy un milagro. Porque la ciencia decía una cosa y el Señor me decía otra. Porque muchas veces estuve en esa situación de creer a lo que decían o de creer a lo que el Padre me decía. Y les cuento esto porque a lo largo de todo este tiempo del proceso, estamos así muchas veces. Es o creer a lo que nos dice el sistema o creer a lo que me dice la palabra. Y es todo el tiempo. Es creer a su palabra, es tomarme de la palabra, es meterme en intimidad con Él, es dejar que su palabra me inyecte la fe cuando muchas veces estamos en una situación y tenemos que creer, no hay otra. Es creer a su palabra o me rindo. Es creer a lo que Él me dice o creo al sistema. Como saben, la familia en este último tiempo estuvo pasando un proceso. Y cada uno lo vivió de distintas maneras. Pero
¿Saben? Aunque el médico nos decía cosas que no eran, que puede ser esto, que puede ser lo otro, que esto, que lo otro, relacionado en su momento con cielo, yo me tomé de la palabra y yo sigo creyendo en el Dios de milagros. Amén. Aunque en el momento la realidad que podemos ver no es la que declaramos, pero yo sigo creyendo. Amén. Yo sigo creyendo en el Dios de milagros. ¿Saben, iglesia? Porque el enemigo una y otra vez te va a querer pelear la palabra. Te va a querer pelear. Si el Padre te habló de sanidad, el enemigo va a venir una y otra vez a decirte lo contrario. Pero es tomarte de su palabra y es creer. Es moverte y es creer. Si hoy estás pasando una situación donde lo único que te queda es creer, es pararte en la palabra y es creer. Bueno, es momento de que tomes fuerza, de que te seques tus lágrimas y de que te fortalezcas en su palabra. Amén. 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 Vamos a Josué 4, 6, 12. Perdón, 14. 14, del 6 al 12. Dice la palabra: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: ¿tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti? Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir con él, me ha hecho vivir como él dijo, 45 años desde el tiempo de Jehová, que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí, hoy soy de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame ahora pues este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los... Hasta ahí. Acá que vemos es la continuación de lo anterior, de lo que hablamos en Números. Miren, cuando se le entregó la palabra a Caleb y a Josué, dice la palabra que tenía 45. Pasó el tiempo y él después dice que vuelve a hacer memoria y dice: hoy no tengo esa misma edad, hoy estoy más grande, pero sigo teniendo la misma fuerza. ¿Qué les digo en esta mañana? Muchas veces pasamos el proceso y en el momento queremos ver la respuesta, pero todo nos ayuda. En el proceso somos tratados, en el proceso entendemos y comenzamos a buscar de su presencia de una manera, pero después nos metemos y empezamos a buscar de otra, y nos metemos y empezamos a buscar de otra, y el Señor comienza a revelarse de otra manera a nosotros, que cuando llega esa tierra que nosotros queríamos, esa tierra prometida, el Señor se revela en nuestras vidas de una manera diferente. Y también en esta mañana la palabra
es para aquellos que se sienten que están sin fuerzas, aquellos que se sienten que están cansados porque todavía no veo lo que yo te estoy pidiendo, cansados porque sí, yo creo a la palabra, yo declaro la palabra, pero todavía no está. El Señor en esta mañana viene a darte nuevas fuerzas. ¿A través de qué? De su palabra. Y en esta mañana vamos a compartir en 1 Corintios 2:9. Mire lo que nos dice en esta mañana el Padre. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta es una palabra poderosa. En simples palabras, hoy el Señor te dice, te voy a sorprender. No lo voy a hacer como vos creés que yo lo tengo que hacer. Te voy a sorprender. Voy a hacer lo que vos necesitas, pero te voy a sorprender. Amén. En esta mañana yo te voy a pedir que vos te pongas de pie.